Hola a todos y bienvenidos a este podcast titulado Échale Mente, donde podrán aprender sobre diferentes temáticas de la psicología de una manera cómoda y divertida. El día de hoy estaremos hablando sobre la discapacidad intelectual y el papel que juega el desarrollo en ella. Los puntos que trataremos son la epidemiología, su etiología y factores de riesgo, las manifestaciones y subtipos, síntomas clínicos, cuadros clínicos asociados, diagnóstico e intervención. Hoy en día hablamos de discapacidad intelectual, un término que adoptamos para cambiar el de retraso mental. Esta se origina antes de los 18 años y es entendida como una adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, o bien definida más técnicamente por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo como una serie de limitaciones significativas tanto en el funcionamiento como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiestan en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Epidemiología. Múltiples encuestas han intentado determinar la prevalencia de la discapacidad intelectual, llegando a estimaciones que varían de un 1% a un 3%, notando una mayor prevalencia en los varones, tanto en adultos como en niños y adolescentes. Esta prevalencia, que puede generalizarse hasta cierto punto, también tiene cambios geográficamente, como por ejemplo en China, donde en la encuesta nacional de discapacidad de 2006 se estimó una prevalencia de un 0,75%. Lo curioso aquí es que la prevalencia fue menor en zonas urbanas en comparación con las zonas rurales. Etiología y factores de riesgo. En un 40% de los casos no es posible identificar una causa en específico, especialmente cuando hablamos de discapacidad intelectual leve, pero tenemos conocimiento de que existen ciertos factores orgánicos, genéticos y socioculturales que pueden causar o empeorar la discapacidad intelectual. Ahora pasaremos a hablar sobre algo que seguramente todos hemos escuchado nombrar, el coeficiente intelectual. ¿Qué es esto? Es una puntuación derivada de una serie de pruebas o test cuyo objeto es medir habilidades generales como específicas. La lectura, la aritmética, vocabulario, memoria son algunas de ellas. Ojo, no debemos confundir estos tests con las pruebas de conocimiento, ya que estas buscan cuantificar las habilidades y conocimientos aprendidos, mientras que los tests de coeficiente intelectual miden aptitudes y capacidades más que el conocimiento actual. Para tener todo esto más en mente, les traigo algunos de los tests más famosos. La escala de inteligencia Wechsler para niños, la Stanford-Binet, la batería de evaluación de Kaufman para niños y la escala de matrices progresivas de Raven. Actualmente los resultados de estas pruebas se estandarizan en una muestra representativa de la población. Por ejemplo, las puntuaciones de coeficiente intelectual para los niños son relativas a niños que compartan la misma edad. Y sabemos que el 95% de la población tiene puntajes dentro de la media, la cual es un rango de coeficiente intelectual de 70 a 130. Manifestaciones y subtipos. Hablaremos de 4 niveles de gravedad en la discapacidad intelectual. ¿Cómo se determinan estos niveles? Pues de acuerdo con la gravedad del retraso en el funcionamiento intelectual, las dificultades en el funcionamiento adaptativo y social y por último, pero no más importante, por el CI, que es el coeficiente intelectual. Estos niveles son la discapacidad intelectual profunda, caracterizada por un coeficiente intelectual debajo de los 20 puntos, una prevalencia del 1 al 2%, una dependencia casi total de otros para su día a día, la ausencia del lenguaje, capacidad limitada para expresar emociones, frecuentes convulsiones, discapacidades físicas y una expectativa de vida reducida. La discapacidad intelectual leve, caracterizada por un coeficiente intelectual comprendido entre 20 y 34, una prevalencia del 3 y el 4%, todos los aspectos del desarrollo retrasados, dificultad para pronunciar palabras, vocabulario muy limitado y pueden adquirir habilidades básicas de cuidar de sí mismos, aunque es necesario un apoyo en la escuela, en casa y en la comunidad. La discapacidad intelectual moderada, caracterizada por un coeficiente intelectual comprendido entre 35 y 49, una prevalencia del 12%, lentitud para alcanzar los hitos del desarrollo intelectual, disminución en su capacidad para aprender y pensar lógicamente, y son capaces de comunicarse y pueden cuidar de sí mismos con algún apoyo. La discapacidad intelectual leve, caracterizada por un coeficiente intelectual comprendido entre 50 y 69, una prevalencia aproximada del 80%,
Durante los primeros años es más lento en comparación con otros niños, retraso en los hitos del desarrollo, son capaces de comunicarse, aprenden habilidades básicas, tienen una afectación en la capacidad de usar conceptos abstractos, analizar y sintetizar, llegan a leer y a calcular a un nivel de tercer a sexto grado y pueden cuidarse a sí mismos. Síntomas clínicos. En este módulo les mencionaré una serie de aspectos que se ven afectados en la discapacidad intelectual. Algunos ya los mencioné, pero en este punto lo hablaremos más de manera general, sin enfocarnos en los niveles de gravedad. Un retraso en la adquisición del lenguaje y dificultades para hablar y expresarse, lentitud en percibir y reaccionar a estímulos ambientales, además de dificultades para distinguir pequeñas diferencias en el tamaño, forma y color, afectación en la capacidad de analizar, razonar, comprender y calcular, capacidad de concentración baja y restringida, además de una memoria pobre y con demora, emociones ingenuas e inmaduras con una capacidad pobre de autocontrol y comportamiento impulsivo y agresivo. Tienen dificultades importantes en la coordinación, mostrando movimientos torpes o movimientos excesivos. Tienen un mayor riesgo de presentar otros problemas de salud. Entre los cuadros clínicos más comunes encontramos la epilepsia, la parálisis cerebral, trastornos de ansiedad, trastorno negativista desafiante y trastorno del espectro autista. Problemas visuales y auditivos en un 5 a 10% de los niños. Cuadros clínicos asociados. El síndrome de Down, o también conocido como la trisomía del par 21, es un trastorno cromosómico provocado por una copia adicional de material genético en el cromosoma 21 que afecta el desarrollo del organismo y del cerebro. La incidencia de este es de aproximado de 1 en cada 1000 recién nacidos. ¿Por qué puede darse? Se ha comprobado que la edad materna es uno de los determinantes, siendo las mujeres mayores de 35 años las que llevan un riesgo mayor. Las características clínicas de este son discapacidad intelectual generalmente leve, con buenas habilidades sociales, apariencia característica, retraso ponderal, el cual es estatura baja, extremidades cortas y ligamentos laxos, diferentes problemas médicos, entre ellos cardiopatías congénitas, atresia duodenal, pérdida auditiva y problemas oftalmológicos. El síndrome X frágil, o también conocido como el síndrome de Escalante, es una de las formas más frecuentes de discapacidad intelectual hereditaria, la cual consta de una mutación que afecta a una región del cromosoma X, donde se encuentra el gen FMED1. Este síndrome tiene una incidencia de 1 por cada 2.000 a 5.000 personas, y aunque se transmite por medio de las mujeres, es 30% más frecuente en hombres. Esto debido a que solo tienen una copia del cromosoma X. Sus manifestaciones clínicas siempre varían de leves a graves en cada caso y son un fenotipo físico característico, dificultades cognitivas que varían de lo normal o límite a gravemente bajo en el coeficiente intelectual, problemas neurológicos con convulsiones. La fenilcetonuria es un trastorno autosómico recesivo que se produce por una mutación del gen de la enzima fenilalanina hidroxilasa, generando así una presencia excesiva de esta, la cual en el cerebro es tóxica y puede provocar daño cerebral grave. En Latinoamérica su prevalencia es de 1 en cada 25.000 a 50.000 nacidos vivos. El hipotiroidismo congénito es una enfermedad endocrina provocada por una deficiencia de la hormona tiroidea tras el nacimiento, que generalmente se asocia a una disgenesia tiroidea, a una disfunción de la biosíntesis o a una deficiencia de la hormona estimulante de la tiroides, y puede ser permanente o transitoria. Esta enfermedad ocurre aproximadamente en 1 de cada 2.000 a 4.000 nacidos vivos. Sus características clínicas son ictericia persistente, disminución de la ingesta, excesiva tranquilidad, dormir en exceso, constipación, baja temperatura corporal, llanto atípico, hernia umbilical, bradicardia, hipotonía, reflejos retardados. El síndrome de Prader-Willi es un trastorno genético poco frecuente que afecta al cromosoma 15q1113. Su incidencia es aproximadamente 1 de cada 25.000 nacidos vivos. La mayoría de ellos, que equivaldría a un 50 a 60% de los casos, tienen una inteligencia de nivel bajo o discapacidad intelectual leve. Y aunque no tiene cura, su diagnóstico temprano permite realizar una intervención óptima. Sus síntomas incluyen tono muscular débil, dificultades para la ingesta, estatura baja,
desarrollo sexual incompleto, dificultades cognitivas, hambre crónica que puede desencadenar obesidad. El síndrome de Angelman es un trastorno genético complejo causado por la pérdida de la contribución materna normal en una región del cromosoma 15. La prevalencia es de 1 de cada 10.000 a 20.000 nacidos vivos y aunque actualmente no tiene cura, se puede realizar tratamientos sintomáticos. Este síndrome se caracteriza por un retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, dificultades importantes en el lenguaje, convulsiones, ataxia, aleteo de manos y un comportamiento con sonrisas y risas frecuentes. La galactosemia es un trastorno autosómico recesivo de gen único que se asocia a una disfunción de las enzimas que convierten la galactosa en glucosa, generando una acumulación de cantidades tóxicas de galactosa en sangre y tejidos, resultando en una discapacidad intelectual y daño en múltiples órganos. Su prevalencia es de 1 por cada 60.000 nacidos vivos. Los niños presentan síntomas inespecíficos como vómito, diarrea, ingesta inadecuada, ictericia prolongada, hepatomegalia, retraso en el crecimiento, letargia y diátesis hemorrágica. El síndrome alcohólico fetal se produce cuando la madre consume alcohol durante el embarazo, especialmente durante los primeros 3 meses, provocando así un daño importante en el feto, especialmente a nivel cerebral. Su incidencia varía según el consumo de alcohol en la población. Otros signos y síntomas para realizar el diagnóstico son características faciales anormales, problemas del sistema nervioso central y problemas de crecimiento. Diagnóstico. Según el DSM-5 y el CIE-10 deben cumplirse 3 criterios básicos. Primero, déficit de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje basado en la experiencia, confirmados mediante una evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. Segundo, déficit del comportamiento adaptativo que produce una incapacidad de cumplir los estándares de desarrollo y socioculturales apropiados para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y una vida autónoma en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Tercero, el inicio de los déficits intelectuales y adaptativos es durante el periodo de desarrollo. Intervención. El aspecto más importante del tratamiento en todos los casos de discapacidad intelectual es la detección precoz y la intervención temprana. Y los objetivos específicos y las modalidades de tratamiento por cada individuo dependen en gran medida de la causa y gravedad de la discapacidad intelectual y de las enfermedades comórbidas. Aquí hablaremos específicamente de conductas difíciles, las cuales podríamos describir como comportamientos que interfieren en la vida cotidiana de individuos con discapacidad intelectual y sus cuidadores, causando así una reducción en su calidad de vida y su supervivencia. El problema de estas conductas es que pueden mantenerse o reforzarse si la persona con discapacidad intelectual altera su ambiente interno o externo mediante ellas. Esto es, por ejemplo, cuando por medio de estas conductas logran obtener atención, evitar tareas o cosas de ese estilo. Las causas de estas conductas difíciles incluyen causas médicas, como lo son el dolor o incomodidad no identificados, efectos secundarios de medicamentos, consumo de sustancias, enfermedades físicas como la epilepsia y fenotipos específicos a un trastorno. También causas ambientales como problemas en el hogar y en el ambiente de trabajo, eventos vitales, los cuales podrían ser cambio de escuela, muerte o separación, problemas de comunicación, etapas del desarrollo. No es lo mismo la infancia a la pubertad. Con esto nos referimos a etapas del desarrollo. ¿Cómo es el manejo de estas conductas difíciles? Lo primero es partir determinando si sus causas son tratables y a raíz de esto realizar un análisis del comportamiento que incluye descripción detallada de la conducta difícil, dónde y cómo tiene lugar esta conducta, secuencia de eventos e interacciones con otros, factores involucrados relacionados con la habilidad o carencia de ella, necesidades potenciales que son satisfechas por la conducta difícil. Una vez se comprende esto de manera clara, podemos pasar a diseñar un plan para abordar el problema, teniendo como primer objetivo garantizar la seguridad del niño y de la familia.
Después de esto, la prioridad será extinguir el comportamiento no deseado. En cuanto a la terapia farmacológica, debemos tener en cuenta que toda dosis debe ser menor a la que se utilizaría en un paciente sin discapacidad intelectual. Esto ya que las personas con discapacidad intelectual generalmente tienen más problemas médicos y son más sensibles a los efectos secundarios de algunos fármacos. Hablando de fármacos, encontramos que algunos de ellos que reducen el deseo sexual son importantes en los adolescentes con discapacidad intelectual. Esto es debido a que ocasionalmente presentan conductas sexuales inapropiadas y difíciles de controlar. También puede contribuir al tratamiento de la discapacidad intelectual la terapia física y ocupacional, ya que a menudo se presentan dificultades funcionales, falta de coordinación y un desarrollo lento de las habilidades motoras. Otra terapia que va de la mano con esta es la terapia del habla y del lenguaje, donde la aplicación sistemática de estas técnicas nos ayudarán en la promoción del habla, el lenguaje y la capacidad de comunicación en niños con discapacidad intelectual. Bueno, aquí termina nuestro podcast del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, hayan aprendido un montón y no olviden que si quieren ampliar su información o confirmar que todo lo que dije sea cierto, pueden consultar el artículo Discapacidad intelectual. Este es realizado por Xiaoyan Ke y Jin Liu. Perdón si no los pronuncio bien. De nuevo, muchas gracias y espero que todos estén muy bien.